Bueno, nos metemos en el tema político. ¿Ayer se te picó o la picaste con Kicillof por el tema de la BTV? Sí. Entremos por ese tema de la entrevista. Fabuloso. La provincia decidió no adherir a esta cuestión. ¿Y qué va a pasar? Porque yo, por ejemplo, tengo mi auto radicado en Almirante Brown, en Adrogué. ¿Y qué tengo que hacer ahora con la próxima BTV? Mira, a ver, nosotros lo que hicimos es, vos tenés el Código de Tránsito. El Código de Tránsito dice que los vehículos tienen que tener una revisión técnica obligatoria. Escuché el debate que tuvieron. Sí. Todo esto es una discusión, podemos hacer, digamos, un pequeño pie de página porque las estadísticas viales indican que solo el 1% de los accidentes se producen por defectos de los autos. O sea que arranquemos por ahí, ¿no? O sea, digo, no estamos discutiendo la revisión porque nosotros no hemos sacado la revisión sigue, pero digo, hay una discusión para tener, ¿no? O sea, hemos montado toda esta estructura de control para algo que es el 1% de los accidentes, por eso hay muchos países que no la piden a la BTV, o la piden solo cuando cambias el auto, o cuando lo vendés al auto, o lo que fuere. Además de ese 1%, el 70% es neumáticos y frenos, que es obvio, ¿no? O sea, si te rompe la lucecita adentro, no pasa nada. Entonces, el 90% de los accidentes son exceso de velocidad y alcohol. O sea que sí que realmente queremos tener un control, digamos, del tema vehicular y seguridad vial, va por ahí. Pero no importa, nosotros igual no fuimos a ese debate sobre si BTV sí o no, digo porque en las redes hay un montón de gente que nos dice saquen esto. Sí. No fuimos a eso, simplemente lo que estamos diciendo es quién hace la BTV, quién puede hacer la BTV, que fue un poco lo que ustedes discutieron ayer. En Argentina se llama revisión técnica obligatoria, es el nombre que tiene en el Código de Tránsito. En la Ley de Tránsito, por ejemplo, todo lo que son los camiones de carga, no hay como la BTV provincial de cargas, sino que se hacen talleres nacionales, ¿no? Sí. La carga es lo más complicado, lo más, en todo, si se quiere, en algún sentido, más peligroso. Entonces nosotros lo que dijimos es que lo que hicimos fue que esos talleres de revisión técnica obligatoria, que hoy ya te verifican los camiones de carga y los colectivos, puedan hacer también automóviles privados, claro. ¿Ok? Y en realidad, estrictamente, las provincias no tienen que adherir a eso. O sea, eso está en la Ley de Tránsito, ya funciona. Simplemente lo que dijimos, hacías camiones, ahora podés hacer automóviles. ¿Quién se puede inscribir como un taller que hace la revisión técnica obligatoria? Bueno, eso es lo que nos generaba dudas ayer. No, el que tiene todo una suerte de equipamiento. O sea, que no es una cosa que viene cualquier taller y dice lo hago, sino que hay, digamos, hay un requisito, te tenés que registrar. De hecho, ayer ya tuvimos bastantes inscripciones. ¿Ah, sí? Sí, porque ¿qué es lo que pasa? Yo te digo, por ejemplo, la red de concesionarias de Toyota o de Mercedes-Benz para sus camiones. Entonces, nosotros ya tenemos todo este equipamiento. Entonces, cuando yo le hago el service al camión... Ya certifico la BTV también y no lo obligo a la persona a hacer otra cosa. Y yo soy el más interesado en que mi camión sea seguro. ¿Pero le va a costar menos a la gente? Bueno, es que yo creo que, por ejemplo, lo que va a pasar es que el concesionario lo va a usar como una herramienta de marketing. Te va a decir, venite a hacer el service acá y te vas con la BTV. Mira, ¿no? Digamos, vas a tener como más competencia y definitivamente mucha más comodidad. El tema que vos planteabas, ¿no? Porque también lo discutimos un montón. Para aclarar lo que era el ser juez y parte, claro, lo que planteaba yo, ¿no? El otorgar o no la BTV y ser quien te arregla el auto. Lo que planteaba, para los que no vieron el programa ayer, era, quizás el tallerista dice, uy, bueno, qué pena. No podés aprobar. No aprueba la BTV, pero si querés, yo te lo arreglo. Claro. Y digo, ¿cómo evitas eso? Claro, pero en realidad como eso, si vos te preocupa la seguridad vial, en realidad eso juega como a favor de la seguridad vial, porque es como decís, el propio taller como que tiene un incentivo a decirte que arregles más cosas para cobrártelas, ¿no? Entonces no nos pareció que en este caso ser juez y parte podía ser un tema que debilitara la seguridad vial. Y además, como alguno de ustedes, que no me acuerdo, no sé, fuiste vos, Gonzalo, que dijo, bueno, o creo que vos lo dijiste, hay un ítem de cosas que vos tenés que... y hay un profesional, y ese profesional... Sí, lo leímos, de hecho. Ese profesional está registrado y tiene su responsabilidad. O sea, ¿tiene que ser un ingeniero? Porque por lo que leímos ayer decía ingeniero. No cambiamos nada de eso. ¿Entendés? No cambiamos nada de lo que necesitas para hacer un No, porque pienso que eso restringe bastante la calidad. Y además esa persona está registrada, tiene una responsabilidad. Entonces, si vos ves que, digamos, tenés un accidente de algún lugar que viene, bueno, va a ser sujeto a las sanciones, ¿no? O sea, tampoco nosotros podemos ponernos en una situación de...
estar como en una situación de pensar que todo va a ser hecho mal, porque también tenemos que pensar que no. La gente está para servir. El concesionario no te va a hacer la BTV mal, y eso va a ser un cambio de comodidad y de ser más barato para la gente. Andás hoy en auto por provincia de Buenos Aires. Yo voy a Drogué todos los fines de semana. Digo, las catraminas que andan dando vueltas, y decís, che, este tipo puede crecer. Digo, ahí a mí se me viene la imagen de Vivian Perrone, te juro que la respeto, la quiero mucho. La conozco. Digo, Vivian, la presidenta de Madres del Dolor, a ella, ella está muy con el tema de tránsito. Y hay que pensar también en la potencial víctima de un tipo que no tiene frenos o que no puede 100%, doblar. Yo creo que tenemos que pensar, o sea, por ejemplo, yo me pongo loco cuando la policía te para pedirte los documentos y todo eso. Digo, el papelerío. ¿Por qué no hacer una cosa mucho más sencillo? Que es alcoholímetro. Listo, sopla, pasá. O sea, chequemos lo que verdaderamente importa para la seguridad vial. El seguro es importante. ¿Cómo? Que tengas un seguro es importante. No, sí, lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es para la seguridad vial. ¿Viste que haces esos puestos? Yo preferiría un puesto con 5 policías que al 100% de los conductores que pasen le chequeen la alcoholemia, que al 1% vea si tienen seguro. Pregunta, la provincia de Buenos Aires dice yo no adhiero, y Marinucci dijo, mirá que yo voy a controlar con la vieja BTV. Claro, es lo que me decía la pregunta de Gonzalo, que no terminó cerrada. Entonces yo digo, nosotros hicimos esto, que es a nivel nacional. Sí. Entonces, esa BTV es válida, por nivel nacional es válida. Ahora, si después la provincia de Buenos Aires, no sé, quiere ir a perseguir a su Pero ponele que a mí me frenan en Adrogué con la BTV nacional. A los camiones que tienen la BTV, la RTO del taller nacional, ¿qué van a hacer? ¿También los van a parar? O sea, el camión no, al vehículo pero sí. Entonces decimos, la verdad que lo que están defendiendo es un negocio que armaron con la BTV, porque no tiene ninguna lógica lo que están diciendo. El incordio que me generan si me meten la multa, después cuando quiero sacar el registro no me dan el registro, o si querés cambiar el auto. Cualquier gobierno puede defender los negocios que hace y puede hacerle la vida imposible a los ciudadanos. Bueno, esa es la tesitura de la provincia de Buenos Aires. Ayer, por ejemplo, hablaba con la gente, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, me dice, nosotros el sistema lo tenemos que hace rato. O sea, acá en Mendoza, el taller que tiene la cosa se inscribe y hace la... Y me dice, nosotros tenemos el problema opuesto, que los talleristas nos dicen, che, cierren, que las otras provincias cierran, ¿entendés? No quieren la competencia, ¿no? Claro, y después te cuento otra cosa que es increíble, que en este debate es muy, muy fantástico. Por ejemplo, López Obrador. Ustedes se imaginan que ubican López Obrador, el que fue presidente 8 años, creo, de México. Sí. Definitivamente no de la línea política nuestra, ¿correcto? Sí. No. Entonces, el tipo vio que en México la corrupción para las licencias de conducir eran terribles. O sea, era todo. O sea, vos querías sacar la licencia de conducir y venía el flaco y te pedía una cometa, ¿entendés? Sí. Entonces el tipo estaba tan caliente que dijo, ¿sabes qué? Ahora las licencias de conducir se van a dar... Esto es real, no es un chiste, no es un meme lo que te estoy contando, es una historia real. Entonces él dijo, las licencias de conducir, ¿sabes qué? Como es tan corrupto el sistema, no va a haber más examen de conducción. O sea, vos vas, te presentás, decís quiero mi licencia de conducir, bueno, te la dan. 10 minutos. Sin test, nada. Y vos decís, ¿qué pasó? Ahora... Pará, déjame terminar el remate. Sí. Bajaron los accidentes. Porque yo te digo, si vos no sabés manejar, si vos no sabés manejar, vas a sacar la licencia, te vas a subir un auto. Bueno, hay gente que pone a manejar a chicos de 14 años. Bueno, te quiero decir, él sacó, te estoy dando un ejemplo real, sacó los exámenes de conducción y bajaron los... Y no hay una diferencia, voy un poco más al concepto. Sí. El otro día hablaba con alguien que está diciendo, Sturzenegger me desregula todo, estaba medio preocupado, era una parte interesada, y me dijo algo, me dice... Sturzenegger confunde libertad de libertinaje. Al desregular absolutamente todo lo que se pueda desregular, entramos en algunos lugares en libertinaje y hay un desorden. ¿Qué podría ser eso? Estoy pensando en el ejemplo de los registros. Pero fíjate lo que te acabo de contar. Vos hubieras dicho eso es libertinaje. No lo hemos hecho tampoco nosotros acá. No vamos, pero te cuento una experiencia histórica. O sea, que a veces nosotros pensamos que hay muchas regulaciones que te cuidan y al final es el peor. Por ejemplo, en el otro caso daba un ejemplo, que es un tema muy menor, pero que lo ilustra, que eran las válvulas de gas. Entonces lograron lograron convencerlo a Alberto Fernández que saque una norma, ¿viste el tubo de gas de los autos que tiene el GNC? Entonces vos cada cierto tiempo, bastante corto, tenías que cambiar la válvula. ¿Por qué? Por un tema de seguridad. Pero atrás estaba el flaco que fabricaba la válvula. Obvio. ¿Y qué es lo que pasaba? Que como vos te obligan a cambiar la válvula con un plazo corto, ¿qué pones? ¿Una válvula buena o una válvula mala?
Una válvula mala. Claro. Mala, porque digamos, no va a poner válvula buena que te van a obligar a cambiarla, que te dura 10 años, ¿me seguís? Entonces al final, es con la excusa esa de la seguridad, armamos una regulación que al final le pone más costos a la gente y que la deja a la gente más insegura. Entonces digo, hay que tener... Nosotros la verdad que de las cosas que hemos desregulado, yo no me arrepiento de ninguna, ni creo que hemos tenido ningún problema, ni creo que ves ningún tema en la Argentina que se haya desmadrado. Después tenés otros temas, por ejemplo, fíjate, un tema que fue mucho, que era el tema de la miel. No sé si por ahí es un tema muy menor. ¿Del arancel cero? Viste que nosotros sacamos un montón de trámites que hacía el INTI. Sí. Instituto, el nombre oficial del INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sí. Y el nombre que uso yo es el Instituto Nacional de Trabas Industriales. ¿Por qué? Porque vos tenías como que para poner en el mercado ciertos productos, tenías como que certificarlos con el INTI. Entonces iba el productor, les tardaba 1 año, 2 años para que le certifiquen, le pedían Cometa para certificarlo, ¿me entendés? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es básicamente decir, esas certificaciones las puedes hacer en el sector privado, entonces le das como una agilidad. Y ocurrió que cuando se abrió, nosotros una de las grandes reformas que hemos hecho este año, afortunadamente, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que cambia realmente todo. Y no sé si ustedes se enteraron que en huevos, en miel... y en arroz. Miel lo vi seguro. Miel, arroz y huevos. Pero escuchá, pero en los 3 productos, los productores argentinos coparon toda la cuota sin arancel de la Unión Europea. Así, ¡pa! Bueno, en parte fue porque desregulamos estas cosas. Porque vos, para poder presentarte en la UE, tenés que tener cierto certificado que si yo, imagínate, que cuando se abre el cupo tengo que ir al INTI a que me certifique y tengo que esperar 1 año, se acabó. Ya los brasileños se llevaron todo. Sí, quizás en la yerba mate me parece que hubo una cuestión ahí. No, pero la yerba mate es un ejemplo extraordinario, porque la yerba mate es un producto que tiene miles de productores, tiene miles de acopiadores, de procesadores, de marcas, lo sabemos, ¿no? Lo vemos en el supermercado, etcétera. Entonces es una industria totalmente competitiva. Y vos decís, cuando tenés una industria competitiva, ¿qué hace el gobierno cuando la transforma en una industria monopólica? Y vos decís, ¿cómo? Si a mí me explicaron que si tengo un monopolio tengo que tratar de hacerlo competitivo, no que si tengo un mercado competitivo lo hago monopólico. Entonces armaron el Instituto Nacional de la Yerba Mate, cuya finalidad principal era fijar el precio de la yerba, era agarrarnos, se sientan todos los productores y fijan el precio. Sí. Javier Milei, en el DNU 70, nosotros le sacamos al Instituto Nacional de la Yerba Mate la potestad de fijar el precio. Y el precio cayó a la mitad, o sea, ahora pudimos ver que lo que hacía ese instituto era duplicar el precio de la yerba, que pagan 47 millones de argentinos, claro, porque el 96% de las familias argentinas. Entonces, obviamente eso, si querés, genera, digamos, algún tipo de rispidez, etcétera, es obvio. Pero yo le digo a la gente de la industria de la yerba, digo, escuchen una cosa, digo, ustedes le venden, tienen un producto súper exitoso. Al 96% de las familias argentinas se lo venden. Hay pocos productos. ¿Cuántos productos tenés en un país que lo vendés al 96% de la familia? ¿Celulares? No sé, electricidad. Menos, porque celulares menos de. No, celulares está más o menos ahí. Entonces, ¿y a cuántas familias vos se las vendés en Estados Unidos a la yerba mate? Porque, digamos, no hay ninguna lógica que si vos le vendés al 96% de la familia, que no se la puedas vender al 96%. Bueno, no sé. Pero hay un montón de productos. Además, escucha, Red Bull tiene 2 escuderías en la Fórmula 1 de una bebida energizante, que el mate es eso. Entonces, o digamos, en una de sus versiones es eso. Entonces, bueno, es como que estaba tan focalizado en ver cómo le cobraban el doble al consumidor argentino, a las 47 millones de argentinos, y no ponías el foco donde lo podés poner, que es en el crecimiento ilimitado. Y ahora tenemos récord de producción, porque acordate, también había una restricción que no podías aumentar la producción, claro, y récord de exportaciones. Y entonces yo creo que en 10 años, cuando miremos la industria de la yerba, vamos a ver que la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible respecto a... Mucha gente se está yendo a producir a Brasil. Al contrario, le hemos cooptado por primera vez, somos el primer exportador. Pero es lo que dicen allá en Misiones, digo, por eso. ¿No es así? Tenemos récord de producción y récord de exportaciones. Entonces me parece que es una cosa que por ahí en este comentario me sirve para decir una cosa, que es lo siguiente. Si vos mirás los primeros 2 años de Javier Milei, se da algo bastante interesante, único. Yo no lo había visto nunca. Que es que las exportaciones están creciendo 8 veces más rápido que el producto. O sea que es la primera vez en la historia argentina que tenés un proceso de crecimiento
que está liderado por las exportaciones. Me hiciste conectar con la yerba, porque ese crecimiento es ilimitado para nosotros, ¿entendés? Federico, eso no es fundamentalmente energía, más que no es un resultado de la obra de la energía. Te contesto que no, porque si vos mirás las exportaciones industriales vienen creciendo fuertísimas. ¿De qué sectores? Está muy desperdigado por todos lados. O sea, vos mirás exportaciones de pymes, también vienen creciendo. La exportación pyme crece. Entre 25 y 40%, dependiendo del momento en el que lo tomás. O sea, acá ha habido mira, Argentina odiaba las exportaciones. Todo lo que era exportaciones era muy difícil de hacer, era muy complicado de hacer. Nosotros hemos hecho cambios de productividad muy grandes. Yo a veces le digo a mis colegas economistas, ¿no? Le digo, por ejemplo, nosotros en un momento permitimos los bitrenes. Los bitrenes quiere decir que el camionero, en vez de llevar un container, lleva 2 containers. Te bajó el costo de la logística 40%. O, por ejemplo, permitimos la importación de bienes de capital usado. Entonces tengo productores que me dicen, mira, yo hacía pozos y tenía unas máquinas que eran del año 1955. La nueva no daba, pero me fui con mi hija a Estados Unidos. Digo, historia real que me cuenta la gente. Me fui con mi hija a Estados Unidos, encontramos un flaco que vendía una máquina de 10 años. Está bien, no es nueva, es de 10 años, pero a mí me adelantó 40 años la tecnología, ¿me entendés? Entonces digo, ¿cómo metés? Si vos no tomás en cuenta en tu análisis todas esas desregulaciones que este señor se asusta, que permiten tener más libertad, más agilidad, más flexibilidad, menores costos, no vas a entender por qué vuelan las exportaciones industriales, vuelan las exportaciones de pymes con el dólar planchado. Federico, es decir, sin que los salarios tengan que ser los salarios de Haití, como era en el kirchnerismo. Parafraseando a la colega Donovan, que el otro día Martín Menem lo entrevistó en el Congreso de IAEF, te quiero introducir al tema de como un tipo de la técnica. Porque viste, esto tiene técnica y poesía, la política. Hay épica y después están los técnicos como vos, digo, en todos los gobiernos. Hace un rato estuvo Sanchezini acá, que es un tipo de tu estirpe muy de la ejecución, después tenés los políticos más tradicionales. ¿Qué pasa cuando la política tradicional a veces, con sus internas, sus peleas, afecta un poco la gestión técnica de un gobierno? Bueno, yo te digo, primero nosotros tenemos un fuera de serie que es Javier Milei. O sea, Javier Milei es una persona que ordena el funcionamiento del gobierno, tiene mucha claridad en lo que quiere y entonces eso hace que el gobierno camine. Ahora, vos me decís, ¿no? Todo ese ruido que a veces hay mediático, ustedes, bueno, se divierten mucho hablando de eso, obviamente, no es una crítica. Está perfecto, lo tiene que hacer. Yo te quiero decir que después está cómo se vive eso desde adentro. O sea, nosotros, todas esas cosas de las que ustedes hablan, de los bolonquis y eso, a nosotros, en el día a mí no me afecta nada, cero. Entonces, y creo que es lo mismo para la mayoría de los ministros. Y tanto es así que yo digo que en este semestre, o sea, el primer semestre del 2026, va a ser el semestre con más reformas estructurales desde el año 89. O sea, este va a ser el semestre donde vamos a tener el éxito más grande en la gestión del gobierno. Pero te las listeo. Si querés te hago en la lista, porque a veces ustedes... Reforma laboral que ya ocurrió. Mucho tiempo discutiendo la política y no se dan cuenta que por abajo este es un gobierno que avanza, que además avanza con mucho apoyo del Congreso. ¿Por qué? Porque los gobernadores nos llaman y saben que estamos todo el día al pie del cañón para tratar de resolver los problemas. Estamos resolviéndole, no importa si son no tenemos otros gobernadores de la Libertad Avanza, pero a mí me llama un gobernador y me dice, tengo este problema y yo, listo, paro las rotativas y trato de resolverlo. Entonces, vos fíjate, ley de reforma laboral, ley de glaciares, que es una ley que va a duplicar las exportaciones de Argentina. El tratado con la Unión Europea, que se puso en efecto este semestre, que va a cambiar radicalmente el panorama, sobre todo de la competitividad de nuestra industria insertándose en las cadenas de valor de Europa. Vamos a hacer un cambio en la fiscalización de la propiedad intelectual de la semilla. Entonces vos tenés semillas hoy de algodón, por ejemplo, que rinde 600 kilos la hectárea en Chaco, cuando en Brasil rinde 1.400. Y vos decís, ¿cómo es eso? No quiero producir que rinda 1.400 en vez de 600, duplico la producción de algodón en Chaco. Bueno, eso tiene que ver con el régimen de protección de propiedad intelectual de semilla. Entonces, vamos a avanzar con eso. Vamos a hacer una reforma muy grande del mercado de capitales que probablemente ocurra en los próximos 10 días, donde la CNB va a emitir una normativa, ya de conocimiento público, porque lo sometió, digamos, a, ¿cómo se llama esta consulta previa? Pero básicamente todas las emisiones de acciones y
obligaciones negociables, que son la manera que se financian las empresas, por debajo de 100 millones de UVAs no van a tener autorización previa hacia que se libera ese mercado fuertemente. Propiedad privada, que vos creo que, no sé si vos te estabas diciendo, perdón, que se va a votar hoy en el Congreso, que eso es básicamente... El proyecto de propiedad privada es a las economías regionales lo que la ley de glaciares fue a la minería. O sea, el kirchnerismo había prohibido la inversión extranjera directa en riego, en industria forestal, en puertos. O sea, ¿entendés? Nos habíamos prohibido la minería. Nos habíamos prohibido tener 60.000 palos de exportaciones todos los años durante los últimos 30 años. Bueno, lo mismo hicimos con el campo. Eso lo estamos levantando hoy. Se aprobaría en Senado, después va a diputados. Tenemos el tratado que estamos tratando de cerrar con Estados Unidos, que ya lo habíamos cerrado, pero que después ellos tuvieron problemas con las tarifas. Entonces, tenemos la ley de sociedades, de las cuales hay un artículo hoy en el Financial Times de Javier Milei, no sé si lo vieron, que explica un poco el alcance de eso, porque crea como un marco para las empresas de inteligencia artificial, lo pone Argentina en la frontera mundial. Tenemos la ley de reforma de la ley de cabotaje. La ley de cabotaje... Cabotaje de barcos. Claro, de barcos. Para que tengas una idea de lo que implica esto, porque después, es imposible entender a Argentina sin entender esto. O sea, la reforma de la ley de cabotaje, que además está en el artículo 26 de la Constitución, porque además lo escribió Alberdi, que era la libre navegación de los ríos, porque acordate que nuestras guerras civiles se pelearon por eso, porque los del interior no querían estar sujetos a la aduana de Buenos Aires. Básicamente es como bajarle las retenciones 8% a toda la producción del norte. Y bajarle a la industria forestal misionera, bajarle los costos 15%. Después tenés la privatización de Belgrano Cargas y la privatización de las rutas. Todo esto, Fede, pasa en un ecosistema político. Sí. Perfecto, buenísimo. Y que creo que se lleve la marca, el ecosistema político y nosotros seguimos avanzando. Te funciona eso. Pero te quiero preguntar una cosa sobre eso, porque probablemente muchos de nosotros estemos de acuerdo con algunas de las desregulaciones o con muchas de las desregulaciones, en mi caso de manera personal. Ahora, también después tenés la enorme duda de la velocidad de esa desregulación y la aparición y la creación de las nuevas empresas y las nuevas oportunidades, ¿qué pasa en el medio con un montón de gente que se queda sin laburo? Bueno, pero a ver, ¿dónde está la gente? A ver, la tasa de desempleo no se ha modificado prácticamente. Subió, hay 200.000 pero es mínimo, entonces, y vos tenés una fuerza de trabajo que va aumentando. Lo que nos preocupa a todos es que eso el gobierno, mejor dicho, el mercado laboral va generando los trabajos en función... O sea, no tenemos una dislocación como vos podrías haber tenido al fin de la convertibilidad o lo que fuera. Entonces, lo que sí tenemos es una matriz productiva que va cambiando, que va orientándose a aquello que tiene que ver con la exportación y que es lo que va a hacer que Argentina pueda crecer 20 años seguidos, y que también con un cambio geográfico. Por ejemplo, te voy a tirar unos números. ¿Cuánta gente se va a ir en los próximos 30 años? Porque, bueno, uno, planifica el país, genera las condiciones, las cosas no cambian de un día para el otro. ¿Cuánta gente se va en los próximos 30 años a Neuquén? 1.400.000 personas. Según tu estimación. Sí, las estimaciones que hemos hecho. ¿Cuántas personas se van a Catamarca en el próximo 30 años? 1 millón de personas. ¿Cuánta gente se va a mudar a San Juan en los próximos 30 años? 800.000 personas. ¿Cuánta gente a Salta? 500.000. El tema que en el corto es complejo también abandonar hoy los sueldos en Neuquén son el doble que en el AMBA. Sí, claro que sí. Entonces, me parece que... no veo yo un problema en el mercado de trabajo que sea como muy evidente. Sí es cierto que Argentina... que genera trabajo, sí, pero es datos, no es, es una estimación. Lo que sí tenés en el mercado de trabajo, perdón que te interrumpa, una cosa que sí que es un proceso, que ya viene desde el 2011, que es lo que llama la monotributización del trabajo. Que es que en mecanismos más flexibles, con un monotributo, que en realidad la carga impositiva es bastante más baja, en un contexto más, que van cambiando la forma que se dan las relaciones laborales, mucha más gente se emplea a través del monotributo que a través del formal. Pero ese es un proceso que viene desde el 2011 y la ley de reforma laboral Federico, justamente busca corregir eso. No es lógico cuando un industrial viene acá y nos dice, desregulame. Ahora, poneme las mismas condiciones que de mi competidor que me viene de afuera. Carga impositiva, un montón de cargas sociales. No hay un planteo ahí lógico del industrial pyme que te dice, yo compito con el afuera. Ahora, China me subsidia una producción que a mí no me subsidian, yo pago unos costos que ellos no pagan. Cuando vas a Suiza,
los tipos dicen, mira, no me abras el comercio con Argentina, porque nosotros no podemos competir con Argentina, porque nosotros acá en Suiza pagamos los salarios 5.000 euros y en Argentina pagan 1.000. Sí, entonces lo que quiero decir es... pero vos sabés que para entrar a Suiza va a llegar primero el chino, que ellos de allá hacen el mismo argumento, que no pueden competir con nosotros. Pero una competencia con China, ¿no te parece que es desleal con el sistema que tiene Argentina para el empresario? No sé, China es uno de nuestros grandes lugares de exportación de nuestros productos. Además, es una gran oportunidad. Materia prima. ¿No? Además, hablo del industrial. No, pero te digo tenés una cosa para mí muy importante que es la siguiente. Yo tengo vamos a detenernos esto en un minuto. Yo digo, cada importación crea su exportación. A ver. Cada importación crea su exportación. En la práctica, ¿cómo lo llevas? Por ejemplo, Argentina exporta el 15% del producto e importa más o menos el 15% del producto. Pero Hong Kong importa el 180% de su producto y exporta el 180% de su producto. ¿Ok? No es casualidad eso. ¿Por qué? Entonces, vos si abrís las importaciones, ¿qué haces? Generás demanda de dólares, ¿correcto? Porque el gran flujo del mercado cambiario es exportación e importaciones. Están los flujos de capitales, pero lo grande es exportación e importación. Entonces, si vos generás muchas importaciones, te aumenta el valor del dólar, porque hay mucha gente demandando dólares, y bueno, hasta que alguien exporta, ¿correcto? Sí. Y genera los dólares para... Sí. Porque si no generan, bueno, seguirá subiendo el dólar hasta que se haga. Suponete, si vos prohibís las importaciones, ponete que prohibieras las importaciones, no tenés demanda de dólares. Pará, ¿qué pasa con el dólar? Caería, ¿correcto? Sí. Porque no tenés demanda de dólares. Entonces, cuando Argentina cerró su economía, y Argentina es uno de los países más cerrados del mundo, ¿qué hizo? Hizo que se ubicara en una matriz productiva donde con muy pocas importaciones y por necesidad muy pocas exportaciones. O sea, Argentina, al cerrarse, destruyó la capacidad de exportación. Entonces, claro, pero yo no estaba planteando. Yo no quería ir al punto de cerrar. Yo estaba diciendo, bueno, si pero un pyme, que no digo que te diga cerrar, pero te dice, las condiciones son muy distintas. Bueno, Monchito, y acá vengo pidiendo una baja de impuestos en un montón de cuestiones que me dicen. Bárbaro. Bueno, dice Lacha todas las tardes, ¿eh? Esto que dice Moncho. Lacha lo que dice es esto. Hacemos un RIGI para todos. Bueno, pero para todos. Ok, entonces yo digo, bajar impuestos es fácil. Lo que es difícil es bajar los impuestos manteniendo el superávit fiscal. Entonces nosotros como gobierno hemos bajado los impuestos muy significativamente, empezando por supuesto por el impuesto inflacionario, porque al bajar el déficit y al bajar el gasto no tuvimos que emitir, y eso es lo que nos permitió sacar a 12 millones de personas de la pobreza, pero hemos seguido bajando un montón de otros impuestos. Y el presidente es obsesivo en esto, o sea, la motosierra sigue, y a medida que sigamos bajando el gasto vamos a seguir bajando impuestos. Bajamos retenciones, el FAL es una baja de los impuestos al trabajo, etc. Ahora, es cierto que las provincias y los municipios no han hecho lo mismo. ¿Y no ha hecho una gestión el gobierno política para dialogar con todas las provincias y tratar de llevarlas a un acuerdo como se hizo en el 2017? Claro, pero es muy interesante porque Javier lo que nos dice es, mira, Macri hizo mucho esfuerzo para bajar los ingresos brutos y al final gastó un montón de energía con eso, logró poco y en algún sentido se distrajo de su función. Entonces Javier a nosotros nos dice, mira muchachos, ustedes preocúpense de lo que la gente lo votó. ¿A nosotros para qué nos votó la gente? Para que el gobierno nacional funcione bien. Me parece de una madurez del presidente extraordinaria. A nosotros nos votaron para esto, hacemos esto. Ahora, 2027, nuestros candidatos a gobernadores, nuestros candidatos a intendentes van a decir, mira, nuestro mensaje acá es que nosotros venimos con la motosierra, tenemos la credibilidad porque lo hicimos en el gobierno nacional, para poder bajarte los impuestos. Y sabemos que en las provincias el nivel de gasto, de corrupción, de inutilidad es absolutamente flagrante y obsceno. Entonces, tanto en las municipalidades, tanto. Entonces, la gente decidirá. Quiero que venga un candidato de la Libertad Avanza a meter motosierra acá para bajarme mi impuesto, mi inmobiliario, mis sellos, mi automotor, mis ingresos brutos. Bueno, entonces el presidente dice eso que vos me estás pidiendo, que es la baja de impuestos. Listo, sí, obviamente está en nuestra mente porque lo hemos hecho en el gobierno nacional. Cuando la gente nos elija para hacerlo a nivel de provincias o de municipios, no tengas la menor duda que va a ser el foco central de la atracción, ¿no? Ahora, ese proceso del que hablábamos recién, de la reconversión y la tensión que genera esa reconversión, ese dilema del industrial que votó a Milei en el 2023, pero ahora tiene que rajar
el 40% de los empleados o el 20% de los empleados y pierde plata. Espera, déjame terminar con eso. ¿No te pone en jaque no te puede poner en jaque el resultado electoral del 2027? A ver, pero yo te acabo de decir que están subiendo las exportaciones industriales, que están subiendo son récord. Las exportaciones son récord. También es récord del cierre de empresas. A nosotros nos... Números podemos poner un montón. No, el número de empresas no se modificó si vos sacás las empresas que son las unipersonales. Yo lo puse esto en un Twitter. Sacá las empresas que son de una persona o dos personas y vos mirás empresas de 5 personas para arriba, prácticamente no hay modificaciones. Definitivamente no hay modificaciones en los últimos año y medio. Entonces, no es cierto, ese dato no es cierto. Y a nosotros como funcionarios se nos... Mira, esto Toto una vez lo habló con Majul y me parece que estuvo... A ver si te lo puedo explicar la dificultad que me pone la dificultad en la que me pone tu pregunta, que es la siguiente. Suponete que el PBI cayera 5%, ¿ok? Sí. Y vos me venís a entrevistar sabiendo que el PBI cae y el consumo cae, y yo te digo, no, pero vos sabés que a mí me parece que yo sé que están bien, viste, en tal lugar, en tal ciudad, y tengo un amigo que tiene un supermercado y me dice que me dirías que estoy totalmente loco, ¿correcto? Sí. Porque me decís, pero pará, si los datos me están diciendo. Entonces, ahora se nos da a nosotros una cosa diferente que es la siguiente. El dato del INDEC, el que usó siempre, el que usamos siempre. No. Gonzalo, me dice que el PBI está en pico. Sí. Me dice que el consumo está en pico, que no quiere decir que todo el mundo esté en pico. Entonces por eso digo, pero siempre va a ocurrir eso, Gonzalo. Yo te digo, ¿cómo te contesto a tu pregunta? Que vos me transmitís una sensación, me transmitís una preocupación que seguramente es real para mucha gente, pero yo miro los datos y veo que el PBI está en pico, las exportaciones están en pico, el consumo está en pico, entonces entiendo que hay una diversidad de situaciones en la economía, pero pero escuchá, la producción está en el pico máximo de su historia. Entonces, yo lo entiendo perfecto, Federico, pero vos en esa diversidad, cuando yo les muestro acá a los chicos lo que dice el EMAE, vos ves a estos sectores o 90% de capacidad instalada y después ves 6 o 7 sectores con 40% de capacidad instalada, que son mucho más mano de obra intensiva que los que están 90% de capacidad instalada. Entonces, en eso te pregunto genuinamente si la atención de esos sectores que son quizá mucho más voluminosos en términos de la cantidad de hogares que tienen con votantes, no te puede poner en un problema en las elecciones. Que tu pregunta es 100% genuina, o sea, y que la preocupación es real y tenemos un sector puntualmente, yo te diría, que es el más complicado, que es la construcción, que a nosotros es como que la construcción sí es muy mano de obra intensiva, la construcción sí cayó y como que no levanta. La verdad que, bueno, veremos, yo creo que son reacomodamientos y obra pública. Sí, bueno, ahora nosotros, el ministro de Economía, con la licitación que hemos hecho, los 9.000 kilómetros, tiene como bastante expectativa que por ese lado, y además acuérdate, nosotros hacemos 9.000 kilómetros y después vamos a hacer 6.000 kilómetros de licitaciones de ampliaciones. Porque ahora lo que se licitó fueron los 9.000 kilómetros. ¿No? Claro, sí, bueno, puesta a punto, te diría, porque hay algunas rutas que no están bien. Ahora, perdón, Gonzalo, antes que me diga, pero se entiende un poco la contradicción. Sí, está claro. Yo no quiero aparecer como no empático, no quiero aparecer como que estoy negando, no quiero aparecer como que no me doy cuenta que hay alguna gente que por ahí estará mejor y otra gente que estará peor. Lo que te quiero decir, yo como funcionario, ¿con qué voy? Bueno, tengo que manejarme con los datos objetivos de la economía. Entonces, siempre hay para mejorar. Queremos que Argentina crezca mucho más, queremos que absolutamente no haya un solo argentino que le vaya peor. Pero lo que quiero decir es, no puedo yo aceptarte la premisa ni que estamos en una recesión, ni que estamos en una crisis, porque estamos en pico. La política, para poder hacer, digamos, también exige una pata en esa gran mesa que es la reputación, lo institucional, que es muy importante. Y esto te lo pregunto con mucha sinceridad y mucho respeto. ¿Cómo impactó en toda esta matriz de gestión, por ejemplo, lo que ocurrió con el jefe de gabinete Adorni? Honestamente. Yo te dije, a nosotros no nos afectó en nada en nuestro funcionamiento. ¿En nada? ¿De nada? En nada, en cero. Además, Manuel es un gran jefe de gabinete. Yo siempre lo digo, o sea, mi tarea es muy interministerial, porque yo muchas de las cosas que hago es trabajo con otros ministerios. Entonces, yo... No mucho, porque digo, como Javier baja tan clara la línea, tenemos mucha coherencia nosotros en el pensamiento. Ahora, cuando se genera un conflicto o una diferencia de opiniones, que también es totalmente sana que exista, entonces
Ahí interviene Emanuel y la verdad que pero Patricia lo hace fabulosamente bien. Y un día le pidió que presente una declaración jurada. Digo, yo voy a mi contador, creo que en 48 horas la podemos presentar, Fede. Digo, no sos sujeto expuesto. Digo, no debería haberla presentado rápido y despejar dudas. Eso es un tema que un día entrevistarlo a Manuel y preguntarle sobre eso. Nos encantaría. Pero, bueno, pero yo te digo, ¿Vos presentaste tu declaración jurada? Estamos ahí, bueno, estoy ahí mirando todos los números, sí, la voy a presentar en los próximos días. Todavía no la presentaste. De hecho, ayer la contadora me mandó la última versión. Entonces, así como para verificar. Pero el tema institucional para mí es como muy interesante porque yo creo que nosotros tenemos un sistema constitucional que está basado en el sistema norteamericano, que es la Constitución norteamericana armó un sistema para que el gobierno no pueda hacer nada. Pero a propósito, porque ellos, claro, venían escapando del absolutismo monárquico europeo, querían un país de libertad y dijeron, vamos a hacer que el gobierno sea muy difícil que haga cualquier cosa para que no nos invada nuestra libertad. Claro. Entonces, por eso tenés el Ejecutivo, tenés el Poder Judicial Independiente, el Congreso, etc. Ese espíritu de independencia de poderes, yo creo que nunca se vio en Argentina tan reflejado y tan real como en el gobierno de Javier Milei, por una cuestión obvia, que nosotros cuando llegamos no teníamos, en el Congreso no teníamos. Entonces, obviamente el Congreso, ¿entendés? No, yo fui diputado en un momento que el kirchnerismo manejaba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pará. El Congreso aprobó 2 veces una ley de financiamiento educativo que es una ley que podrían cumplir. No, pero si la justicia no... Está bien, falta la Corte Suprema. No, o sea, tiene una cautelar, o sea, nosotros hacemos... Hay siempre un camino ahí donde vos decís, che, ¿y esto va bien? Esa ley para nosotros tiene un problema de origen muy básico y me parece que es muy importante. Te agradezco mucho que me traigas el tema a colación. Porque nosotros no decimos, el Congreso no puede emitir una ley. Hay una ley, hay 2 leyes que básicamente dicen que el Congreso no puede emitir una ley sin decir de dónde viene la plata. Y es muy fácil para el Congreso decir de dónde viene la plata, porque, por ejemplo, el financiamiento universitario hubieran dicho que subíamos el IVA a 1,5 puntos y listo, y se acabó la historia. Está bien, listo, pagamos todos los bienes, 1,5 puntos más, todo lo que compramos en Argentina y pero hacemos no puede lo que... ¿El Ejecutivo reasignar partidas para hacer cumplir? No en esa magnitud. Entonces, pero además no importa si puede reasignar o no, hay que generar los recursos. El Congreso tiene, porque eso es muy sabio. Porque si no, es un tema político lo que hace el Congreso, que es tratar, digamos, de ponerlo en un lugar incómodo al Ejecutivo sin hacerse cargo que ese gasto hay que financiarlo. Te digo, muchachos, digan cómo se financia esto, no hay ningún problema. Y es facilísimo. Súbanle el IVA 1,5 puntos y se acabó la historia. Se financia. Ahora tendrán que decirle a la sociedad, todo lo que todo el mundo va a comprar va a salir 1,5 puntos más, van a pagar 1,5 puntos más, les van a bajar el salario 1,5 puntos más para financiar esto. Cuando la UBA sí fue a la justicia para una cautelar para que no la auditen. Sí. Entonces, ¿cómo es? Ahora, yo te digo, nosotros Javier ha respetado todas las cautelares de la justicia, la ha respetado. Ahora hay una cautelar que dice que esto no se paga hasta que de alguna manera no se resuelva el problema de si la validez de esta ley en función de que no tenía los recursos. Entonces digo, no se nos puede exigir a nosotros pagar algo que la justicia nos está diciendo que no paguemos. Antes de irte, apareció Mauricio. Un tipo que habla muy bien de vos, de hecho. Y te valora. Papá, mamá. ¿Con quién te quedás? ¿A quién preferís? No voy a entrar en tu juego. No voy a entrar en tu juego. Es un chiste, ¿no? Digo porque... Sí, pero... A ver, si tenés que hacer una comparación de lo que... Yo lo que quiero decir es una cosa que a mí me parece que es muy... No voy a hacer ningún comentario de Mauricio, que también lo aprecio. ¿Pero te gusta que esté en la política respeto, de vuelta? Pero yo creo que es el momento de Javier, creo que es el momento para alinearse detrás de un proyecto que me parece que representa muchas de las ideas que Mauricio quiso o hubiera querido empujar en su momento. Entonces me parece, listo, nos alineamos y nos encolumnamos atrás de esto. Por ahí me gustaría más hablarte de Javier, ¿no? O sea, Javier es una persona que hacia afuera puede parecer como a veces peleador, digamos, y fuerte, etcétera. Que yo, ojo, también sobre eso hago un comentario. Que la Constitución nada dice sobre cómo tiene que ser el presidente. La Constitución no dice, el presidente tiene que hablar con buenas palabras. No, nada dice. Bueno, antes causaba estupor cuando hablaban con palabras, ¿no? Entonces digo... Basuras inmundas, hijo de remil. Pero lo que quiero decir es que no es un tema institucional eso. Bueno, está bien, pero tampoco lo neutralicemos. Bueno, lo que digo es que eso... Porque no vale todo. El que va no debería. Lo único que digo es que el que va a evaluar eso es el votante.
No, o sea, eso es algo que está en una trampa, porque entonces es decir, yo puedo decir lo que se me cante de una manera virulenta total, y total, lo único que cuenta es que cada 4 años me voten. Podemos intentar no naturalizar ese grado de violencia para... Bueno, está bien. Nosotros por ahí podemos pensar que también muchos periodistas dicen cualquier cosa y que no pasa nada. Entonces, es más, el presidente está sujeto a un escrutinio público respecto a cómo él se comporta públicamente. Pero pará, hace 2 días sacan el pliego de una jueza por ser cuñada de un periodista. ¿Vos te parece que eso es correcto? Es una decisión del presidente. ¿Pero te parece correcto o no? No sé, no tengo una opinión sobre el tema. Pero Federico, ¿no tenés una opinión sobre un presidente que toma una decisión de retirar el pliego de una jueza, no por un pasado corrupto, se ve que le encontraron solo, ser cuñado de un periodista que casualmente investiga el caso Libra, que tanto preocupa al Poder Ejecutivo? ¿Y te parece sano naturalizar eso? El presidente es el que define las propuestas, entonces él tiene la libertad. ¿Te parece? Sí, me parece que, digamos, apoyo plenamente la decisión que el presidente tome en función de qué jueces él quiere proponer al Senado. ¿Y qué te parece lo que dijo Patricia? Que es una persona que vos también trabajás con ella y sé que la valoras mucho. Me parece que no, está bien que tenga un espacio haya... O sea, esto no es un espacio monolítico en el sentido que la gente no pueda tener distintas opiniones. Pero cuando dijiste que alinearse con Milei, ¿crees que Patricia está alineada con Milei? Sí, 100%, pero no 100%, 1000%. ¿Sí? 1000%. ¿Coincidís con Caputo en la idea de que el 27 es un paseo para el gobierno? Bueno, a ver, me parece que yo siento que se están dando cambios estructurales muy fuertes en la economía, que la economía de acá no solo a fin del 27, me parece que ya entró en otra trayectoria, como yo te decía, liderada por las exportaciones, donde en estos próximos años el PBI de Chaco se va a duplicar, el PBI Corrientes se va a multiplicar por 3 o por 4, el PBI de Neuquén se va a multiplicar, no sé, por 10, el de Catamarca se va a multiplicar por 3. Entonces me parece que ese proceso cada vez se va a ver con más claridad. Cada vez se va a ver con más claridad el boom de exportaciones, cada vez más se va a ver el tema, la mejora en el mercado laboral, cada vez va a ser más evidente, digamos, que la producción sigue batiendo récords. A ver, están pasando cosas en Argentina que no hubiéramos soñado. O sea, nosotros ahora estamos naturalizando que venga alguien a decir que haga una inversión de 10.000 palos. ¿Me entendés? Lo estamos naturalizando como, listo, pasó, bueno, mirá, 10.000 palos, 10.000 palos. Pero cuando Horacio Marín dice que Argentina va a estar exportando 1 millón de barriles de petróleo en 3 años, que son 40.000 millones de dólares a los precios actuales, no lo hubiéramos soñado eso nunca. Y ni siquiera empezaste a hablar del gas, porque Vaca Muerta lo importante es gas. Sí. Y vas a empezar a hablar de la reindustrialización del gas, porque el desarrollo industrial, Argentina va a tener un desarrollo industrial tremendo basado en el gas. Por ejemplo, ya tenemos 2 proyectos, 2.500 millones de dólares cada uno para producir fertilizantes, que es básicamente una industrialización del gas. Argentina va a ser el productor más grande del mundo de fertilizantes. Por ejemplo, la industria petroquímica de Brasil inyecta gas a 10, 12 dólares el millón de BTU, y la industria petroquímica de Argentina lo va a poder inyectar a 2,5 en Neuquén. O sea, la industria petroquímica argentina va arrasar con la industria petroquímica brasileña, ¿me entendés? Entonces, ¿Qué puede poner en jaque ese proyecto? No, mira, vos necesitas las dos. A ver, ¿cuáles son los 2 grandes pilares de Javier? Equilibrio fiscal, superávit fiscal, que eso te digo, no hay manera que eso no ocurra porque, te digo, nos raja todo, ¿entendés? O sea, nada, no queda... No se toca. Y después la libertad económica, que es la agenda de regulación. Argentina es el país que en el índice de libertad económica del Heritage Foundation subió más posiciones en 24 y en 25. Bien. Y esas 2 cosas hacen que Argentina pueda hoy ofrecer lo único que nunca pudo ofrecer en los últimos 50 años, que es la sensación de que tus derechos de propiedad se van a respetar. Porque si vos no tenés esos derechos de propiedad, no vas a venir a invertir en energía, no vas a invertir en minería. Te digo, también un poquito de suerte tuvimos, porque, a ver, suerte, tengo que ser cuidadoso. Los conflictos. Claro, o sea, el conflicto en el Golfo y el estrecho de Hormuz ha hecho que la energía argentina valga mucho más. Se sobrevalorice, ¿no? Entonces, puede tenerle algún drama de cuello de botella a las obras ahora. Hay bastante preocupación en el sector sobre la provisión de materiales. Pero, por ejemplo, cabotaje va a hacer que las arenas que se usan en Vaca Muerta, en vez de ir por la ruta 5, vayan en barco a San Antonio. Bueno, en fin. Digo, entonces coincido con el ministro 100% que va a ser muy claro en el año 2027 que Argentina ya tomó otro rumbo, que es un rumbo de crecimiento sostenido, y creo que la gente eso, además de que la inflación va a seguir bajando, creo que eso va a ser muy validado en las urnas, pero bueno, hay que trabajar todos los días para que esas 2 cosas sigan
consolidándose. Federico Sturzenegger, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Conversación. 10 de la mañana. Marcha de